Hola amigos, gracias por retornar al canal Cocino Rico, el canal de tu comida vegetariana. Hoy les traigo unas albóndigas veganas muy ricas y rápidas de hacer. Ya verán cómo van a salir. Sin más, los llevo directo hacia nuestro video. Comenzaremos cortando una cebolla roja en pedazos bien pequeñitos y le cortamos las dos esquinas así como les muestro en el video y la voy a quitarle la cáscara. Recuérdense que todos los ingredientes están en la caja de comentarios debajo, así pueden seguir esta receta fácilmente y la pueden reproducir ustedes mismos. Ahí cogemos un pimiento rojo y lo vamos a cortar, y le vamos a cortar en pedacitos pequeñitos, solamente la mitad, y la otra mitad lo vamos a dejar en pedazos grandes. Vamos a usar una mitad en pedazos pequeñitos para echárselo al tofu, que es uno de los ingredientes que vamos a usar para estas albóndigas, y la otra mitad la vamos a dejar para la salsa que vamos a preparar para las albóndigas. Como ve, hago en tiritas de pimientos rojos y las corto transversalmente después. Si eres nuevo a nuestro canal y no has oído de nosotros, por favor suscríbete y así no te pierdes ninguna de las recetas de comida vegetariana que sacamos semanalmente en este canal Cocino Rico. ¿Ven? Ya he cortado la mitad del pimiento y el otro lo dejo aparte. Ahora tenemos una zanahoria que le corto las puntas, y esta zanahoria ha sido prelavada. Y ahora la vamos a rallar con la parte esta del rallador, que un poquito más, los huequitos más grandes, y la vamos a empezar a rallar. Vamos a hacer lo mismo, parte de esta zanahoria la vamos a usar en el tofu, en la mezcla con el tofu, y vamos a dejar un poquitico para nuestra salsa al final, para la preparación de la salsa que vamos a preparar al final cuando el tofu esté en el horno. Miren qué bien rayadito todo quedó. Y lo vamos a poner en un bol aparte para seguir preparando los otros ingredientes. Ahora tenemos unos tomates. Lo vamos a cortar a la mitad. Entonces hacemos las incisiones aquí transversalmente y los movemos, y ahora los cortamos en cuadritos bien pequeñitos. Como ven, salen cuadritos pequeñitos de tomates. Esto es el que le va a dar el color a nuestra salsa al final. Hacemos lo mismo con la otra mitad y continuamente hacemos lo mismo con los otros tomates. El objetivo de sacar es como una taza grande de tomates cortaditos. Ven, tantos colores en estas albóndigas veganas. Va a ser lleno de colores, muy rico, muy lindo. Y ahora aquí tenemos cilantro, que se lo vamos a echar bien al final. Cortamos el cilantro en pedacitos bien pequeñitos, y así que se lo vamos a echar al final para decorarlo y para el aroma que esto saca. Ahora que tenemos todos los ingredientes, ponemos el tofu. Estos son más o menos 400 gramos de tofu, que lo hemos desbaratado así que parece como un picadillo, y le echamos un bol bien alto, porque ahora le vamos a echar todos los ingredientes. Asegúrense que haya bastante espacio. Ahora vamos a echar parte de la zanahoria y que rayamos previamente, pero vamos a dejar un poquito para el final. Vamos a echar los pimientos que cortamos en pedacitos bien pequeñitos, pero la otra mitad lo tenemos en grande, y vamos a echar parte de la cebolla, y aquí tenemos ajo en polvo y tenemos cebolla en polvo. La cebolla se solidificó un poco aquí, pero la sacamos. Una cucharadita de cebolla en polvo, y vamos a echar una cucharada de sal y lo vamos a remover todo, asegurando que todo se integre bien. La cebolla y la zanahoria dan esos colores mixtos. Puedo usar cebolla blanca si quiere. Utilizo la cebolla morada porque los colores son más intensos y el aroma es más rico también. Ahora
lo sazonamos con un poco de pimienta negra, que eso nunca debe faltar. En toda mi comida le echo pimienta negra. Y lo removemos todo bien para que se integre esa pimienta negra también. Como ven, queda como un picadillo seco. Ahora vamos a echar una taza de maicena. Esta va a ayudar a que cuando hagamos las albóndigas se mantengan bien compactas y no se desbaraten. Le echamos la maicena poco a poco. Si lo echamos todo de una vez es muy difícil de remover. Así yo hago huecos donde quiera y echo la maicena. Ahora me aseguro que lo haya movido todo. Como ven, se está integrando la maicena hasta que yo vea que no hay ningunos pedazos con cantidad de maicena. Así lo integro todo muy bien. Ahora tenemos aquí lino, semillas de lino molida, que la vamos a diluir con un poco de agua. Como le dicen en inglés, ground flax seeds, pero estas son semillas de lino molida. Y esta va a ser como el sustituto de el huevo. Como es una vegana, es una receta vegana, no estamos echando ningún tipo de producto animal, así que este va a ayudarnos a mantener las albóndigas bien compactas. Si te está gustando esta receta hasta ahora y no eres parte de nuestro canal, por favor suscríbete y así no te pierdes ninguna de las recetas vegetarianas que sacamos semanalmente en este canal de Cocino Rico. Ahora que el lino con agua está hecho como una pasta, se lo echamos arriba y semillas de lino molida y lo vamos a mover todo. Como ven, ya se empieza a poner más pastoso y allí vamos a aplastarlo para compactarlo un poco y así me ayuda a cuando haga las bolas de las albóndigas ya esté bastante compactado. Cuando esté bien compactado así, voy a coger el tamaño de una cuchara. Puedes hacer el tamaño de la albóndiga el tamaño que quieras, pero en este caso estoy usando como esta cuchara como molde y me voy a poner aceite en las manos y así para evitar que todo el tofu se pegue en las manos y hacer las bolas más fácilmente. Si le doy vuelta en las manos y le doy de una mano para otra, así haciendo una bolita, y así voy a hacerlo con el bol completo. Como ven, mira, otra bola y voy a sacar más o menos unas 14 albóndigas de aquí. Y ahí estamos. Esta es la última. Y me aseguro que no deje nada en ese bowl. Así que saqué la última. Como ven, es bastante allí, pero cuando lo compacta, todas parecen del mismo tamaño. Ahí está. Estas albóndigas las voy a poner en el frío por unos 20 minutos antes de ponerla en horno. La pongo en un plato y se la pone en el congelador mucho mejor. Después de unos 20 minutos que estén bien frías, vamos a coger una media taza de aceite y vamos a empezar a freír los otros ingredientes. Ponemos los pimientos que cortamos previamente y la otra mitad de la cebolla. Así tenemos la cebolla roja y los pimientos. En este caso fueron la mitad que corté en bastantes pedazos más grandes, no los pedazos bien pequeñitos. Y el poco de la zanahoria que nos quedó ahí. La cebolla y los pimientos primeramente, pero se demora un poquito más. Y ahora lo dejé por 2 minutos y ahora añado la zanahoria. Y como está bien rayadita así, la zanahoria se cocina bastante rápido. Lo sazono también esta salsa con un poco de pimienta. Y lo remuevo todo. Y ahora vamos a empezar a añadir ajo en polvo. Una cucharadita. Y vamos a echar jengibre en polvo. Y lo vamos a incluir todo bien. Dejamos freír un poquito y vamos a echar una cucharadita de pasta de tomate
y lo mezclamos todo bien para que todo se incorpore bien. A ver, ya empieza a cambiar de color. Y ahora vamos a añadir los tomates que picamos bien pequeñitos y lo removemos todo bien. Ahora vamos a sazonarlo con más o menos una cucharadita de sal. Esto es más o menos sal a gusto. Lo movemos todo bien. Vamos a añadirle unas 2 cucharadas de azúcar, sí, azúcar, puede ser azúcar blanca, pero en este caso tengo azúcar parda, para darle un toque diferente a esa salsa. La vamos a remover todo bien. Miren cómo empieza a salir el color de los tomates ahora. Y ahora vamos a echarle una cucharadita de mirin. Este es parecido al vinagre de arroz, no lo confundan, pero es menos ácido y un poquito dulce. Y es una cucharadita de mirin para darle un sabor muy diferente a todas las salsas que ya han probado. Si la tienen, úsenlo porque va a darle un sabor único. Miren esta salsa que rica está. Ahora saqué todas las albóndigas y las voy a poner en el horno por unos 30 minutos a 180 grados. Las saqué del frío, que llevan como unos 20 minutos ahí, y después de 30 minutos que estén cocinadas, miren cómo cambió el color, se están poniendo doraditas. Vamos a añadirle a nuestra salsa y la vamos a cocinar por unos 2 minutos más para que se integre todo bien. Si aún no te has suscrito a nuestro canal y te ha gustado este video, por favor suscríbete, porque semanalmente saco videos como este, muy diferentes, de comida vegetariana, que le va a encantar. Le añado el cilantro que cortamos previamente y ya nuestras albóndigas están listas. En este caso lo voy a acompañar con una guarnición de arroz. Si quieres hacer arroz vegetariano o arroz en el horno, te pongo ahí arriba la dirección de este video para que lo vean también como hice el arroz en el horno. Como ven, miren qué tremenda comida hemos sacado aquí. Si te gustó este video, por favor déjamelo saber en los comentarios y espero verlos en el próximo. Bueno, chao.